Nuestro tema de hoy, México, nido de espías. Soy Fernando Núñez de la Garza Evia y te tengo la noticia nacional más importante del día de hoy, para que no te cuenten, para que estés bien enterado. Y comencemos. Uno de los temas menos conocidos, pero que más tensiones está generando con Estados Unidos, es la permisividad del gobierno mexicano y específicamente de Morena ante la llegada de espías rusos al país. La administración Trump reconoció que hay oficiales rusos de alto nivel con cobertura diplomática utilizando nuestro país para espiar a Estados Unidos. Y que todo esto obviamente ha sido una fuente de significativa tensión con nuestro vecino del norte. De hecho, un reportaje del periódico The New York Times reveló que Rusia está utilizando a México ante nuestra laxitud en nuestros sistemas de vigilancia. Muy a diferencia de lo que ocurre en el mismo Estados Unidos y Europa, donde son muchísimo más estrictos. Ya funcionarios de alto nivel del gobierno demócrata de Joe Biden habían expresado sus preocupaciones a funcionarios mexicanos, pero sus advertencias simplemente no fueron escuchadas por el entonces gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con Marcelo Ebrard, hoy secretario de Economía, como canciller en ese entonces. Incluso comenta el diario estadounidense que la CIA había compilado una lista de más de 20 espías rusos en el país. Todos estos espías se hacían pasar por diplomáticos rusos y que al gobierno mexicano no le importó, no le dio seguimiento, no los expulsó. Comentaban muchos funcionarios y exfuncionarios estadounidenses que los servicios de inteligencia mexicanos están muy abocados a amenazas interiores, es decir, los cárteles de la droga, el crimen organizado, y han hecho a un lado las amenazas externas. Y yo agregaría la desarticulación de los servicios de inteligencia mexicanos en la administración pasada, donde pusieron a un general, es decir, un militar, no un civil, como debería de ser, tabasqueño, sin experiencia en materia de inteligencia. Pero obviamente era tabasqueño, y eso era lo importante. Todo esto sucede mientras Rusia intensifica sus actividades de espionaje hacia Estados Unidos por la guerra en Ucrania, y están utilizando a nuestro país como trampolín de espionaje. Para que se den una idea, la embajada de Rusia en México es una de las más grandes que tienen los rusos en todo el mundo, a pesar obviamente de los muy pocos lazos diplomáticos, culturales, políticos que tenemos con ese país. De hecho, tienen a 85 diplomáticos en México. Pero por otra parte, la embajada de nuestro país en Rusia tiene solamente a 16 diplomáticos. Hoy reportan algunos medios nacionales las quejas de la administración Trump en este sentido. Un reciente reporte del Departamento de Estado retomó los dichos del general Glen Van Herk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos que abarca Canadá, Estados Unidos y a nuestro país. En una comparecencia en 2022 ante el Congreso estadounidense comentó que el directorio principal de inteligencia, es decir, el servicio de espionaje más importante en Rusia, tenía en México a su mayor base en todo el mundo. Pero todo esto tiene sentido, es agregarle una raya más al tigre, es decir, a Estados Unidos innecesariamente, cuando los intereses de México están inevitablemente asociados a nuestro vecino del norte.
por temas comerciales, por temas económicos, por temas geopolíticos. Pero eso no parecen entenderlo las administraciones morenistas de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Y tiene sentido porque además de ellos, numerosos morenistas tienen simpatías profundas por Rusia, por su antiguo régimen comunista, por su actual régimen autoritario, por su economía estatista. Pero, ¿qué necesidad, me pregunto yo? Está en los intereses de nuestro país expulsar a los espías rusos en cooperación con las autoridades de Estados Unidos para quitar ese foco de atención en medio de la renegociación, que no se nos olvide, del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, del cual depende tanto nuestro país y muchísimas familias mexicanas. Soy Fernando Núñez de la Garza Evia y esta fue la noticia nacional más importante del día de hoy. Nos vemos hoy mismo a las 9 de la noche, hora de Ciudad de México, 8 de la noche, hora de Baja California, en vivo para platicar de este tema y muchísimos otros temas más. Para que no te cuenten, para que estés bien enterado.